Ahí vamos a leer los primeros versos para que entremos a la enseñanza. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Dice, y el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a mi siervo Abraham. Dice el verso 25, y él construyó ahí un altar e invocó el nombre del Señor y plantó ahí su tienda. Y ahí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermano, para entrar a la enseñanza. Gloria a Dios. Estamos estudiando este libro, El Sembrador número 26, que es con las enseñanzas de los altares. Y hoy nos toca estudiar el altar de Isaac. Y el altar de Isaac, hermanos, fíjense que ya hemos mirado en las enseñanzas anteriores que el altar es un punto, es un lugar de encuentro, de reunión con Dios, donde Dios bendice al creyente. Es un lugar para ofrecer sacrificio, fíjese, para ofrecer holocaustos, ofrendas de paz, y es un lugar donde el creyente sale también bendecido, porque ahí Dios nos bendice también. Entonces el altar de Isaac, como hemos venido mirando el significado de los altares, este altar, el significado es el altar de la revelación. Si usted se recuerda a los altares anteriores, por ejemplo, miramos el altar de la victoria, de la entrega o de la rendición. ¿Cuál otro altar miramos? ¿Se recuerda? ¿No se recuerda? Ya ve por qué debe de comprar el manual, hermano. Ya ve por qué debe de anotar también, para que si se le olvida, ahí tiene sus apuntes. ¿Ve? Miramos también el altar de la definición. Entonces el altar de hoy es el altar de Isaac, que es el altar de la revelación. Ahora fíjese que para estos tiempos, para el tiempo de Isaac estoy hablando, para este tiempo cuando Dios se le apareció a Isaac, yo creo que Isaac ya conocía su historia, ya conocía el testimonio de sus padres, cómo él había nacido. Yo creo que para este tiempo ya Isaac ya sabía que él era el hijo de la promesa, que no era Ismael, porque yo creo que en algún momento Isaac, hermano, se ha de haber preguntado, bueno, mis papás, mis padres, Abraham y Sara, ¿serán mis papás o serán mis abuelos? ¿O me comprarían por ahí en algún lugar donde venden niños? Porque acuérdense que estaban ya adultos cuando tuvieron a Isaac. Pero de seguro que ya conocía y él sabía, fíjese, él sabía que él era el hijo de la promesa. Que no era Ismael, sino que a él se refirió el Señor cuando Dios prometió un hijo a Abraham. Entonces, como creyentes, fíjense, hermanos, nosotros debemos de tener bien claro, entender que somos hijos de la promesa de Abraham. Por eso cantábamos, mira, ahorita lo acabamos de cantar. Somos de la promesa que le hicieron a Abraham.
Entonces, eso es para nosotros fundamental. Nos vamos a cimentar en la enseñanza de la palabra si nosotros creemos, y no solamente creemos, sino que lo aceptamos, estamos seguros de que somos hijos de una promesa, fíjese, que se le hizo a Abraham. Si usted se recuerda, Dios un día sacó a Abraham bueno, no fue un día, fue una noche. Lo sacó a mirar las estrellas. Y le dijo, mira Abraham, voltea para arriba. Y le dijo, ¿qué miras? Pues le dijo, estrellas. A ver, cuéntamelas, ¿cuántas son? Le dijo. No puedo, Dios, le dijo, porque son muchas. Entonces le dijo, pues así va a ser tu descendencia. Refiriéndose a la iglesia de hoy, hermano, a hoy la iglesia de Jesucristo. Por eso cuéntese usted ahí como uno de la parte de la iglesia. Somos parte de la iglesia. Entonces a Isaac tenía que ya saber que él era el hijo de la promesa. Entonces esto nos va a dar, mire hermano, seguridad. Y por la seguridad, entonces nos vamos a someter. Es que tengo el teléfono acá. Entonces no, está bien. Por la promesa, fíjese, y por la seguridad de que somos del pueblo de Dios, nos vamos a meter en los propósitos de Dios. Porque ¿sabe por qué muchos creyentes andan de un lugar a otro? Porque no saben quiénes son en Dios. No saben si de veras son o no son. Entonces no se establecen, no se afirman, no toman responsabilidades en el evangelio. Entonces, como estamos mirando esto en la figura de Isaac, fíjese que Isaac comenzó a tomar responsabilidades. Entonces leíamos ahí en estos versos que Isaac, fíjese, hizo un altar y comenzó a invocar a Dios. Invocó a Dios y también fíjese que plantó su tienda, es decir, su casa, pues, levantó su casa. Y en una casa hay responsabilidades, hermano. Entonces comenzó a Isaac a responsabilizarse en lo que le tocaba a él. Porque fíjese que aquí Isaac estaba a punto de irse a Egipto, de irse al mundo, fíjese. Cuando Dios lo paró y le habló, entonces como Dios se le apareció, entonces Isaac levantó un altar, invocó el nombre del Señor y luego comenzó a levantar su tienda, su casa, a responsabilizarse. Dice que como creyentes nosotros debemos de tomar en serio el evangelio, hermano. Como decía la enseñanza el viernes el pastor, hay un tiempo, fíjese, de niñez, pero hay un tiempo que ya no somos tan niños. Si nos miramos como niños, ya somos enanitos, ya no somos niños. Entonces hay un tiempo, fíjese, que cuando ya se acaba la niñez y hay que entrar a las responsabilidades. Se te acabó la juventud, dígale al que está a su lado. Por eso es que fueron los jóvenes allá a su clase, ¿ve? Y ya aquí ya no vemos jóvenes, mucho menos niños. Entonces, fíjese que Isaac levantó su tienda. Es decir, comenzó a ser responsable, dice hermano, en el evangelio, en lo que le tocaba a él, porque él entendió, fíjese, que tenía que dejarse de cuentos. Porque así hay muchos en la iglesia de Jesucristo que no toman en serio sus responsabilidades. Entonces toman un privilegio, mire, el Señor les da la oportunidad de tomar un privilegio y ¿sabe qué hacen?
¿Quieres saber qué hacen? Llegan tarde a su privilegio. Cuando tienen que venir no vienen. Y a veces, fíjese hermano, que ni siquiera llaman por teléfono para avisar que no van a llegar. Y a veces, hermano, no hacemos ni con ganas, no nos esforzamos por hacer nuestro privilegio, por perfeccionarlo. Pero Isaac, fíjese, tomó responsabilidades. Entonces dice la Biblia que ahí mismo sus siervos, dice, abrieron un pozo. Y en el pozo, ¿sabe qué hay en el pozo? ¿Sabe para qué es un pozo? Para el agua. El agua es figura de la palabra. Ahora fíjese que dice la Biblia que cuando Dios le prometió este hijo Isaac a Sara y Abraham, ambos se rieron. Ambos se les hizo poco chistoso, fíjese, que a la edad de ellos iban a tener un hijo. Y hay fíjese que hay risa puede ser risa de burla, puede ser risa de incredulidad, pero también puede haber, hay risa de gozo, hermano, de gozo porque uno conociendo de dónde lo sacó el Señor, sabiendo de dónde nos sacó el Señor, entonces uno puede reírse de gozo porque sabe que en la promesa, que en lo que está diciendo Dios se va a cumplir. Entonces uno puede reírse de gozo, hermano, y decir: Señor, yo sé que tú eres tremendo, yo quiero ver eso, yo quiero verlo, no sé cómo la vas a hacer, porque yo no nací en las residencias de allá de Los Pinos, o en la zona 6 de allá en Guatemala, o 8, ¿cuál es, pastor? Por ahí va la cosa. Soy de la aldea del Jute, soy de allá de Tepito. Entonces uno dice: yo quiero ver eso. Entonces, como quiere el creyente mirar eso, entonces se mete a los propósitos de Dios, se mete en serio, hermano, al evangelio. Toma en serio el evangelio. Se esfuerza por venir, por estar aquí donde está la presencia de Dios, donde Dios envía la bendición y la vida eterna. Pero el que no, pregunta al que está a su lado: ¿vas a venir el martes? ¿Vas a venir el viernes? Mire, a unos cada 8 está bien, dice. Hay otros peores cada mes, cada Santa Cena. Pero el que quiere mirar las promesas cumplidas de Dios, hermano, ese está aquí pendiente de lo que va a hacer Dios, interesado en las cosas de Dios. Entonces dice ahí en Génesis 26, verso 3, el Señor le dijo a Isaac: reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Dice el verso 24: y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Mire, ahí se lo dijo, se lo confirmó a Isaac después de que le dio la promesa a Abraham. Y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿sabe qué entendió Isaac, hermano? Que Isaac entendió que él era la continuación de Abraham. Que Isaac entendió que él era el relevo de Abraham. Y Abraham, Isaac y todos, hermanos, todos los hombres y mujeres del Antiguo Testamento ya no están.
Pedro, Pablo, Juan ya no están. Ahora, ¿sabe quién está? Usted. Voltea al que está al lado, dígale, usted es el que está ahora, hoy. Entonces, ¿sabe qué quiere decir eso, hermano? Que ahora es el tiempo para nosotros. Isaac, fíjese, entendió. Mire, el verso 5 dice: porque Abraham me obedeció y guardó mis ordenanzas, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces Isaac entendió que era su tiempo. Era el tiempo de su preparación, hermano. Pero como le decía, ya se les acabó el tiempo. Ahora es el tiempo para la iglesia de Jesucristo. Ahora es el tiempo para nosotros, hermano. Entonces Isaac empezó a aprovechar el tiempo, levantó altar, invocó el nombre del Señor, levantó tienda, levantó casa y comenzó a sacar agua del pozo. Hoy es el tiempo para nosotros, hermano. Y si no aprovechamos el tiempo, lo vamos a perder. Y a algunos ya se les está acabando. Voltea al que está a su lado. Ya te queda poco tiempo, dígale. De veras, hermano, le queda poco tiempo. Hermano, si usted tiene 20 años y Dios le da 70 más, ¿qué son 70 años más? Ahorita se van a pasar. Y como miramos el tiempo ahora que hermano, pasa en un abrir y cerrar de ojos. Mire, ya usted va a sacar otra vez el árbol de Navidad, el que no tiró el año pasado. Que son 70 años más, hermano, que viviera aquí en la tierra. Tenemos que aprovecharlo como lo hizo Isaac. Aprovechar el tiempo de nosotros. ¿Y qué es aprovechar el tiempo de nosotros? Pues mire, Isaac levantó altar, levantó construcción para Dios. Nosotros tenemos que olvidarnos, fíjese, de las construcciones en Egipto. Construirle a Dios, construir para Dios. ¿Y cómo vamos a construir? Pues sometiéndonos, como dice la palabra, a los principios, caminando conforme a la palabra, viniendo a los cultos, participando. ¿Sabe por qué? Porque ahí el creyente va a descubrir quién es. Si está medio inseguro de que si es hijo de Dios o no es hijo de Dios, ahí Dios lo va a ministrar y le va a meter la seguridad con su palabra, con la ministración del Espíritu Santo. Y después va a estar bien seguro que es hijo de Dios. Después el pastor le va a tratar de sacarlo a la fuerza aquí y no va a poder, porque va a tener la seguridad de que es hijo de Dios. Pero mire, hay muchos creyentes hoy en día que están así, como una mojarra. Hay muchos creyentes hoy en día que todavía le preguntan a doña Margarita: ¿iré a la iglesia hoy o no iré a la iglesia? Y a veces le cae que no vaya y no viene. Le hace caso a la flor. Pero cuando el Señor, mire hermano, cuando dejamos ministrar por la palabra, el Señor va dando seguridad. Entonces nos vamos a afirmar con el Señor. Dice el verso 2 de Génesis 26: y se le apareció el Señor a Isaac. Dice que apareció es Raaj, y viene a ser es tener una experiencia visual. Es decir, que Isaac miró. Es para ver con los ojos, presenciar, observar. Y Job, en el capítulo 42 de Job dijo en el verso 5: he sabido de ti solo de oídas, pero ahora, ¿qué dijo? Mis ojos
te ven. Fíjese, hermano, que esta revelación es una revelación progresiva. Donde ahí lo dice Job, donde primero lo que participaba de Job eran sus oídos. El Job había oído de Dios, participaban sus oídos de la palabra. Pero después, pero ahora dice, mis ojos te ven. Ahora están participando, fíjese, hermano, nuestros ojos. Porque ahí dice Job, mis ojos te ven. Entonces, esta es una revelación progresiva, es decir, poco a poco, fíjese, nos vamos acercando más a Dios. Mire, para la iglesia de Jesucristo, ahí está el propósito no solamente de oírlo, de mirarlo, sino de estar con Él por toda la eternidad. Pero no se emocione tanto, hermano. Si es que lo miro emocionado, gritando gloria a Dios, aleluya, amén. Fíjese que cuando el novio, si el novio fuera a mirar a la novia así, hermano, agua caliente le echa a la novia al novio. Cambie de cara, hermano. Transfórmese, por favor. Sonría, Cristo lo ama. Pero mire, ese es el propósito. De que poco a poco nos vamos a ir acercando más a Dios. Hasta que todos nuestros miembros, no solamente nuestros miembros, todo nuestro ser va a participar, hermano. Cuerpo, alma y espíritu. Mire a dónde nos quiere llevar Dios. ¿Con qué razón Isaac entendió y dijo, no, es mi tiempo. Es mi tiempo de preparación. Es mi tiempo de estudiar la Biblia. Es mi tiempo de servirle a Dios. Es mi tiempo de oír las predicaciones. Es el tiempo, hermano, para poder alcanzar estas bendiciones. Si no, el día que venga el Señor, se va a quedar como las películas que hemos mirado, la gran tribulación, lamentándose, llorándose, preguntándose qué pasó. Pero no, hoy es la oportunidad. Dice Génesis 46, verso 2, y Dios habló a Israel en una visión nocturna. Y dijo, Jacob, acuérdense que Israel era el nombre primero de él. Y después Dios le puso Jacob. Y él respondió, heme aquí. Dice que la manifestación también es por medio de visiones en lo nocturno, de noche. No tiene que ser precisamente en el día, pues, sino que también Dios, ahí como en este caso, se le apareció a Jacob de noche. Y dice Daniel 10:7, y solo yo, Daniel, vi la visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron la visión, pero un gran terror cayó sobre ellos y huyeron a esconderse. Dice el verso 8, me quedé solo viendo esta gran visión, no me quedaron fuerzas, y mi rostro, ¿qué dice? Fíjese que hasta el rostro le cambió a Daniel. Dice, se demudó desfigurándose sin retener yo fuerza alguna. Dice que lo que le pasó aquí a Daniel, que fue una experiencia personal, aunque había otras personas con él, lo único que aquellos percibieron fue un miedo, terror,
Porque hubo una manifestación espiritual ahí, fíjese. Pero el que entró en esa manifestación fue Daniel. Los demás sintieron, presintieron que ahí había algo. Pero esta fue una experiencia para Daniel, una experiencia personal para él. Y mi hermano, debe de haber sido tan fuerte que dice Daniel que no le quedaron fuerzas. Y no solamente, sino que también su rostro le cambió. Dígale que usted solo necesitas una experiencia así, hermano. Así no tienes que buscar un cirujano que te amarre las patas de gallo. Porque fue una experiencia para Daniel personal. Daniel entró a otra dimensión. Y el apóstol Pablo, fíjese que también lo experimentó. Dice Hechos 9:13, y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente, mira aquí está la frase de un de repente, ya sé por qué la dicen, resplandeció en su alrededor una luz del cielo. Dice el verso 5, y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Verso 7, los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Fíjate que también aquí estos oyeron, participaron sus oídos, que algo oyeron, pero no miraron como lo que miró el apóstol Pablo, que su nombre ahí era todavía Saulo. Ahí fue el encuentro de él con el Señor. Entonces son, fíjese, experiencias personales. Y el apóstol Pedro en Hechos 10, verso 10 dice que un día tuvo hambre y deseaba comer. Pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Dice que cuando vino el éxtasis, lo que Pedro miró fue un lienzo con animales, cuadrúpedos, aves y reptiles, dice la Biblia. Y fíjese que esta visión le sirvió a Dios para enseñarle a Pedro. Porque el Señor le dijo, como Pedro tenía hambre, el Señor le dijo que matara y comiera. Y Pedro le dijo que él no comía cosa inmunda. Y le dijo el Señor que no dijera que era cosa inmunda lo que él había limpiado. Pero la enseñanza, fíjese, para Pedro en esta visión, mire cómo el Señor le enseñó por medio de esta visión. Lo que le enseñó el Señor a Pedro fue que tenía que también predicar a los gentiles. Que los gentiles también iban a recibir la palabra, iban a ser bautizados en agua, iban a ser bautizados con Espíritu Santo. Eso fue lo que entendió o lo que le enseñó Dios a Pedro en esta visión. Entonces Dios, mi hermano, se revela, da visiones. De veras. ¿Lo cree usted o no lo cree? Usted viene muy incrédulo hoy en esta mañana, hermano. Tal vez alguien diga: yo solo creo lo que miro, lo que no miro no lo creo. Pero esto le pasó a estos hombres, ¿sí? Tuvieron visión, tuvieron revelación, Dios se les reveló. Ahora en Génesis 26, verso 34 dice: y el Señor se le apareció aquella misma noche
Estamos hablando de Isaac. Fíjese que el Señor se le reveló ahí a Isaac como el Dios Elohim, que era el Dios de su padre Abraham. Le dijo que no tuviera miedo. Le dijo, yo estoy contigo. Le dijo, te bendeciré, te voy a multiplicar la descendencia por amor a mi siervo Abraham, le dijo. Ahora en Deuteronomio 29, mire este verso. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas, ¿qué dice ahí? Mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Entonces fíjese hermano, que como a Dios le place revelarle a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos, a sus siervos. Dios le place revelar lo que Él va a hacer. Entonces tenemos, fíjese hermano, la oportunidad en este altar, que es el altar de la revelación, el altar de Isaac. Tenemos la oportunidad de la visitación del Señor. Y la visitación del Señor, fíjese hermano, nos va a revelar sus propósitos. Déjeme ponerle el altar aquí de Isaac. Este era Isaac. Entonces, en este altar Dios revela sus propósitos para nuestra tarea en el ministerio. Porque usted tiene un ministerio, hermano. Sea quien sea el nacido de nuevo, tiene una obra en Dios. Si hasta tenía ministerio el burrito que llevó al Señor Jesús, dice. Con más razón los creyentes. Tenemos, fíjese, esta oportunidad de que se nos revelen los propósitos de Dios. Y entonces, con los propósitos de Dios, fíjese hermano, se nos va a hacer más fácil el evangelio. Porque vamos a saber, vamos a conocer qué es lo que quiere Dios de nosotros. ¿Qué es lo que va a hacer con nosotros? Porque con cada uno tiene propósitos. ¿Le gustaría saber? ¿Le gustaría que Dios le revelara lo que va a hacer con usted? Mire, Dios ha hecho muchas cosas aquí, hermano. Dios ha hecho muchas cosas y va a seguir haciendo. Está haciendo y va a seguirlas haciendo. Pero el pueblo de Dios tiene que anhelar, tiene que desear saber qué es lo que Dios pretende hacer con cada uno de nosotros. Porque Él está dispuesto, pero a veces nosotros no. Entonces Dios, dice, revela los propósitos para la tarea en el ministerio. Y sabe hermano, cuando uno sabe lo que tiene que hacer, sabe, eso le da estabilidad, seguridad. Usted está seguro de lo que está haciendo, porque ya lo recibió la gracia de Dios. Recibió el rema de Dios. Entonces usted lo hace con seguridad. Se para firme. No como yo, que me voy para allá y para acá. Pero eso es para ver si está despierto. Si me sigue aquí, sí, digo, está despierto. Aquel no, aquel ya no se movió. Entonces, como dijo alguien de esto es muy importante, no le voy a decir quién es porque se va a dar cuenta Max.
Dios, fíjese, revela a los creyentes los propósitos. Dice Génesis 26, 25, y él construyó ahí un altar e invocó el nombre del Señor y plantó ahí su tienda, y ahí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Fíjese que pozo en hebreo es, así está como, míralo ahí, ver, fuente de agua o manantial quiere decir. Y la fuente o el agua, fíjese hermano, es figura de la palabra de Dios. Es figura de la palabra de Dios, que nos revela por el conocimiento al Señor, a nuestro Dios. Es decir, cuanto más conocemos de la palabra, fíjese, más conocemos a Dios. ¿Se ha fijado que el pastor nos dice, a veces quiere conocer a Dios? Escudriñemos las Escrituras, estudiemos la palabra de Dios. Pregúntale que está a su lado, ¿lees la Biblia, hermano? ¿O te duermes cuando la lees? Porque la palabra de Dios nos revela cómo es nuestro Dios. ¿Y cómo es nuestro Dios? Nuestro Dios es victorioso, hermano. Él no pierde batallas. Entonces, cuanto más conocemos la palabra de Dios, cuanto más viene al culto usted y escucha la palabra de Dios, más conoce a Dios. Entonces usted se está llenando de la palabra de Dios, del agua de Dios. Y el agua, fíjese, sin agua no se puede sobrevivir. No se sobrevive mucho a comparación de la comida, pues. Sin comer puede durar usted más tiempo, pero sin agua. Y el agua, fíjese, es figura de la palabra. Entonces, cuanto más agua tengamos, más palabra conocemos, más vida tenemos en Dios. Entonces, ¿se da cuenta que cuál importante es el conocimiento de la palabra? Entonces dice Proverbios 5:15, bebe agua de tu cisterna y agua fresca de tu pozo. Dice que el creyente en el altar entonces se aprovisiona de agua para su cisterna, para los momentos, hermanos, de necesidad. Pero ¿por qué muchos creyentes quedan postrados en el camino, quedan tirados, ya no se levantan? Porque les faltó el agua. Les faltó la administración, el conocimiento de la palabra. Entonces quedaron sin fuerza. Ya no pudieron seguir caminando. Pero el creyente que se aprovisiona, hermano, en los momentos de necesidad va a tener de dónde sacar, va a tener agua, va a tener reservas y se va a mantener firme. Porque supo beber el agua de Dios, el agua que da vida. Por eso fíjese que decía el salmista, mi alma tiene sed del Dios, del Dios viviente. Porque nuestra alma, fíjese hermano, nuestra alma es un alma sedienta de Dios. Y del Dios viviente.
Por eso muchos allá afuera que no conocen a Dios, fíjese hermano, se van sobre las aguas. ¿Sí sabe cuál agua le estoy hablando? Porque su alma está sedienta, hermano. Pero esa agua nunca les va, nunca les va, se van a saciar. Porque el salmista, mire, se dio cuenta que él tenía un alma sedienta, pero sedienta del Dios viviente. Entonces dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Como que se había acabado el culto a las 2 de la tarde el domingo, y a las 5 el salmista decía, ¿cuándo virá el culto otra vez? A las 5 de la tarde, ya quería volver al culto. Se parece a nosotros, ¿verdad? Que nos desesperamos para que se llegue el martes y venir al culto. Y del martes al viernes se nos hace larguísimo, hermano. Sin comentarios. Dice el verso 1, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces, mire hermano, tenemos un alma sedienta, pero sedienta del Dios. Fíjese hermano, que esto es para que anhelemos las cosas de Dios, que deseemos las cosas de Dios, y principalmente su palabra que ministra vida. Por eso el Señor un día que se encontró con la samaritana, dice que le ofreció el agua viva. Y cuando le ofreció el agua viva, dice, hermano, el Señor le dijo, mire, si tomas esta agua, vas a llegar a conocer lo que se adora en espíritu y en verdad. Pero si tomas el agua de Jacob y no te preocupas por esta, del pozo de Jacob, y no te preocupas por esta agua viva, vas a seguir siendo igual. Porque a veces nos preocupamos más por las cosas materiales que las espirituales, hermano. Pero esta agua, le dijo el Señor Jesús, esta te va a enseñar, te va a llevar a adorar en espíritu y en verdad. Entonces, para ya ir terminando, ¿le gusta esa gráfica? ¿Sí? Le traje agua para que la desee. Ahora, mire lo que dice Jeremías 17:8. Ahí está hablando del creyente. Entonces en el verso 8 dice, será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a las corrientes. A la corriente no temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Mire cómo compara el Señor al árbol, a una planta que está cerca de donde hay corrientes de agua. Entonces el creyente que se sacia de esta agua, hermano, que se llena del agua de Dios. Entonces vienen los tiempos difíciles, los tiempos malos, pero él sigue firme. Pronósticos en Phoenix, Arizona, julio y agosto, 125 Fahrenheit. Y el creyente va a decir, se va a mantener firme. Pero dicen pronósticos en Phoenix, Arizona, para julio y agosto, el cherry va a hacer más redadas. Vámonos, dicen muchos. Vámonos de Arizona. Se van porque tienen miedo. No han creído en la palabra, no han creído en las promesas de Dios. Para ir concluyendo, mire, si nos mantenemos en el altar de la revelación, que es el altar de Isaac,
nos mantendremos, mire hermano, ocupados en el Evangelio. Porque este es el propósito de Dios, que nos mantengamos ocupados en el Evangelio, hermano. Si nos mantenemos ocupados en el Evangelio, no vamos a tener tiempo para otras cosas. No vamos a tener tiempo para invitaciones de cumpleaños, de esto y acá y allá. No vamos a poder ir a dar el grito el 16 de septiembre, hermano. Se nos va a olvidar eso, porque vamos a estar ocupados en el Evangelio. Porque en este altar Dios muestra lo que sigue. Y si yo le preguntara, hermano, ¿qué sigue? A ver, Javier, ¿qué sigue? Las preguntas, Javier. Eso es lo que sigue, las preguntas. No, pero mire, hermano, ¿qué sigue? Si yo le preguntara qué sigue en su vida. Aquí ahorita las preguntas con respecto al tema, pero ¿qué sigue en su vida? ¿Para qué se está usted preparando? ¿Verdad que no sabe? ¿Sabe por qué? Porque no ha levantado este altar, que es el altar de la revelación, donde Dios le revela al creyente. Entonces, si nos mantenemos en el altar de la revelación, nos mantendremos ocupados averiguando, buscando qué es lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue para nuestra vida? Porque muchos dirían, bueno, a mí me gustaría que yo fuera el next que me voy a casar, los que no están casados. Tantas cosas que hay por hacer en el mundo, hermano. Pero en el Evangelio, ¿qué es lo que sigue? Y ahora sí, siguen las preguntas. Gloria a Dios, muy bien. Tiempo para preguntas, hermano, pero antes de que empiece a levantar la mano uno por uno, por favor. El altar de Isaac, fíjese, hermano, que es el altar de la revelación. Dice ahí que Isaac levantó el altar e hizo un pozo y empezó a sacar agua. Y acuérdense que el pozo con agua es figura de la revelación, pues. Y ahí Dios le habló, etcétera, etcétera. Entonces, la revelación, fíjese, hermano, comienza cuando oímos, pues. Comienza, o mejor dicho, nosotros levantamos este altar de la revelación cuando oímos, cuando comenzamos oyendo la palabra de Dios. La revelación comienza cuando comenzamos a oír la palabra de Dios. Acuérdense que Tomás quería ver y palpar. Cuando los discípulos le dijeron, fíjense que le predicaron a Tomás, pues le dijeron, Tomás, hemos visto al Señor. Tomás dijo, no, hasta que yo mire y palpe, no voy a creer. Tomás quería empezar viendo y palpando. Y la revelación comienza cuando comenzamos oyendo. Por eso no espere usted ver si no quiere oír, hermano. No va a ver nada. Va a ver cuando oiga. La revelación comienza cuando comenzamos viendo, repito. Y luego, cuando comenzamos oyendo. Y entonces después vamos a empezar a mirar. Y después, dijo el apóstol Juan, vamos a palpar. Pero imagínense, Tomás quería palpar primero. Andaba fuera de orden, pues. Acuérdense que Dios es un Dios de orden, pues. Y lo que quiere es que entremos al orden de Él. Entonces comienza, dice primera de Juan 1:1, lo que hemos, oiga cómo lo dice Juan, dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto y lo que hemos contemplado y lo que han palpado en nuestras manos. A ver, busquemos primero Juan 1:1. Dice, lo que existía desde el principio, dice Juan, oiga pues, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado. Fíjese, entonces la revelación, nosotros levantamos este altar cuando tenemos ganas de oír la palabra de Dios.
Pero si usted no quiere oír la palabra de Dios, nunca va a tener revelación, hermano. Nunca va a tener un pozo con agua viva, pues. Mucho menos va a ser un árbol plantado junto a corrientes de las aguas, como dice el Salmo, o dice Jeremías, junto a las aguas. La tormenta lo va a botar, sus hojas se van a secar y va a caer, y van a caer. Dice ahí que da su fruto a su tiempo y sus hojas no caen. Siempre va a ser verde, se va a mantener verde, robusto. Pero tenemos que comenzar oyendo. Entonces dice Juan ahí que este altar se levanta cuando comenzamos oyendo. Tenemos que tener ganas de oír la palabra de Dios, hermano. Y entonces oyendo vamos a empezar a mirar. Y mirando, fíjese, dice Juan ahí, tenemos que contemplar lo que miramos. Pero muchos ya quieren palpar y ni siquiera quieren contemplar lo que miran. Mire, esto es como el proceso del matrimonio, pues. ¿Por qué muchos se juntan sin haberse casado? Porque quieren tocar rápido. Y primero tienen que oír. Fíjese, la novia primero tiene que oír al novio a ver qué le propone y que la convenza. Y después de oír tiene que mirar. Y después de mirar tiene que contemplar. Y hasta de último tiene que tocar. Pero muchos comienzan tocando e invierten el orden y se meten en problemas. Después dicen, no, es que yo no lo quiero. Pues es que ¿para qué empezó a tocar? Ahora lo tiene que querer. Ahora va para atrás, fíjese. Así es la revelación, pues. ¿Usted quiere conocer a Dios? Le pregunto, ¿usted quiere conocer a Dios? Bueno, entonces venga a oír. Y después de oír, tal vez unos 30 años va a empezar a ver algo. Y después de ver, tal vez otros 30 años, tiene que contemplar lo que está mirando, apreciarlo y decirle gracias, Señor, porque estoy viendo vidas cambiadas. Estoy viendo que las vidas cambian y déjame contemplar esa hermosura primero, por favor. Y después de contemplar otros 30 años, y ya van 90, entonces va a tocar. Entonces va a tocar al Señor. Pero no espere usted ver al Señor ahorita si no oye. ¿Comprende? Esto es como aquellos que le hacen música a Dios, hermano, y no oyen la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo, no, esos están fuera de orden. Primero dijo que la palabra de Dios habite en abundancia en vuestros corazones. Y entonces cántenle a Dios con salmos, himnos y cantos espirituales. Pero mire cuántos músicos cristianos hay y nunca han estado en una iglesia. Pregúntele usted quién es su pastor. Dicen, bueno, no, pues yo un tiempo estuve en una iglesia, pero en eso Dios me llamó a cantarle. Como no, chon. Esa música no es confiable. Porque tiene que habitar su palabra primero en abundancia en el corazón. Tiene que sentarse a oír. Después de tener 30 años oyendo la palabra, entonces ya puede hacer algún canto. Por lo menos puede empezar a hacer la. Pero primero quieren hacer la y no quieren oír la palabra. Eso es un error. Entonces, todo el que quiere, mire hermano, servirle a Dios, buscar a Dios, primero tiene que sentarse a oír. Por eso, si usted le quiere servir a Dios, yo lo tengo que ver sentado aquí oyéndome, a mí, predicar. Pero ¿por qué muchos se van? Porque no quieren oír. Y me vienen a decir, pero es que Dios me llamó. Le digo, pero a mí no me ha dicho nada Dios. Si nunca te he visto sentado aquí oyendo. Siempre vienes tarde a los cultos. O no vienes y quieres predicar. ¿Cómo no, chon? Yo no apruebo nada de eso. Si hay otros que los aprueban, ahí es el problema de ellos, pues, pero yo no. Si yo sé a quién le tengo que dar cuentas, hermano. Es como que usted va a clases y quiere ganar la clase y no va a clase. El teacher le va a decir que pues, nunca te miré en la clase, solo veniste el día de la inauguración, después ya no te miré. Pues que pensé que la asistencia no contaba. ¿Cómo no va a contar? Tenés que estar aquí oyendo al teacher enseñar y entonces después el examen y ganaste. Entonces yo apruebo que ganaste, pero si nunca te miré,
¿Comprende? Entonces es un altar muy, muy interesante hermano, porque por este altar vamos a llegar a conocer a Dios. Vamos a llegar a palpar al Señor Jesucristo. ¿Quiere usted tocar al Señor Jesucristo? ¿Sí? ¿Quiere usted estar con Él, hablar con Él, verlo físicamente? Bueno, comience oyendo, levante ese altar, comience oyéndole, dígale: Señor, dame hambre de tu palabra, por favor, que yo tenga hambre de tu palabra, que yo deje cualquier cosa por oír tu palabra, que yo tenga el deseo de oír tu palabra. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, algunas de mis clases terminaban a las 7, 8 de la noche, y yo me iba al estacionamiento de los buses, o me iba a la carretera a pedir ride, hermano, porque a las 8:30 comenzaba a predicar mi pastor. Yo quería oír la palabra, y me iba, y alguien paraba y me decía: ¿para dónde vas? Voy para tal lugar. Te dejo en tal lado, vámonos pues. Y en la palangana de los trucks a veces, con mis libros ahí, y todo. ¿Y acaso te van a dar comida? El día que usted haga eso, para comenzar. Pero si usted no tiene hambre de Dios, le importa si el pastor predica o no predica, qué predica, no sabe ni qué predica. Usted todavía le falta que le saquen el cerumen de las orejas para oír bien. La cera, pues. ¿Ha visto la cera María que se le junta a uno ahí, verdad? Para oír bien. Y el día que usted tenga hambre de la palabra de Dios, y deje lo que sea por oír la palabra de Dios, y sea exigente cuando está oyendo, que quiere oír más, quiere saber más de Dios, ese Dios está preparado para empezar a mirar algo, como decía el apóstol Pablo, como por espejo, así, en penumbra. Y después de mirar, tiene que dedicarse a contemplar lo que está mirando y decirle: Señor, qué hermoso eres tú. Yo veo tu presencia, te contemplo en tu santidad, en tu templo, como le decía a David. Estoy contemplando tu hermosura, Señor. Y todos decían: ¿y este qué mirará? Hermosura, aquí no hay nada, solo calor y calor. Pero David estaba contemplando la hermosura de la presencia de Dios, hermano, moverse. Y eso quería pasar viendo horas y horas. Hasta después de contemplar, entonces va a tocar. Entonces, ¿quiere usted estar en el cielo? Primero tiene que aprender a estar en el suelo. No espere usted si no quiere oír. ¿Comprende? Muy bien, tiempo para preguntas. A ver, levante su mano, mejor dejamos tiempo para preguntas. Todavía no estoy predicando. ¿Hay alguna pregunta? No hay. Gloria a Dios. Entonces sigo hablando, hermano. Hermanos de la alabanza, pasen aquí, vamos a prepararnos para la vera. ¿Cuándo comienza a oír la palabra? Entonces usted tiene que tener hambre. Y va a empezar. Primero, después, ¿te comprende?